Esta es una producción de Grupo Fórmula. La militarización en el gobierno de la 4T es un informe que contribuye al debate sobre las políticas de seguridad en México. Es un trabajo escrupuloso que realizan de manera conjunta la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y la de Tijuana, Baja California. Por las condiciones de inseguridad, México es uno de los países que tienen la curva creciente más pronunciada de homicidios violentos en el mundo. Y bueno, la pregunta que surge de ello es si es necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas, entiéndase, el Ejército, la Marina, para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y, en términos generales, a la inseguridad. De viva voz el maestro Ernesto López Portillo, coordinador precisamente del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana y un prestigiosísimo especialista en asuntos de seguridad. Ernesto, te aprecio mucho que puedas estar con nosotros esta mañana. Como siempre, gracias por tu aportación generosa. Al contrario, Ricardo, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Sí, se plantea como absolutamente necesaria la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, Ernesto. Este régimen lo considera no solamente necesario, sino además urgente y a toda máquina, a toda velocidad. Tenemos un crecimiento inusitado de la intervención militar en tareas de seguridad, pero también tenemos un crecimiento inédito de la intervención militar en tareas diferentes a la seguridad. Sí. Déjame darte algunos datos. Respecto al máximo histórico que habíamos tenido de intervención de la Sedena, de la Fuerza Armada regular en tareas de seguridad pública, si comparamos el máximo histórico que habíamos tenido en el sexenio anterior, para julio, para los reportes del mes pasado de este año, tenemos 20% más de intervención en el caso de la Sedena y 50% más de intervención de efectivos en el caso de la Secretaría de Marina. En términos gruesos, para darle una dimensión a la gente, a tu auditorio, Ricardo, y hablábamos de 50,000, 50 y tantos mil efectivos militares involucrados en tareas de seguridad pública con el presidente Calderón. Hoy se nos reportan 210,000 efectivos de fuerza operativa disponibles para estas tareas. Es decir, de 50 y tantos mil a 210,000 en 2 sexenios. Eso quiere decir, Ricardo, que México ya no, digamos, la presidencia de la República, 3 presidencias de la República sucesivas de diferentes partidos políticos siguieron la misma ruta, no preguntándose si era necesaria ya la intervención militar, sino buscando la manera de hacerla lo más amplia posible. Sí. Claro que la discusión es mayor, porque vaya paradoja de la historia, Ricardo, el presidente López Obrador, entonces presidente electo, anuncia la Guardia Nacional exactamente al momento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está invalidando la Ley de Seguridad Interior, toda ella precisamente por la invasión de funciones por parte de las Fuerzas Armadas, de funciones que no les corresponden en seguridad pública. Increíble que nos haya dado la historia esto, casi nadie lo ubicó así. El martes se sienta la Corte, hace la primera ronda de votación. El miércoles nos anuncia el presidente electo López Obrador que nace la Guardia Nacional a manos de las Fuerzas Armadas, y el jueves termina el ciclo de votación de la Corte invalidando la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos a la
la Ley de Seguridad Nacional en revisión constitucional en la propia Corte, junto con muchas otras leyes que ha promulgado este régimen. Ahora la pregunta, Ricardo, Sí. ¿el despliegue militar nos da más seguridad? Bueno, no es esa la respuesta, no es esa la realidad en la evidencia que tenemos a la mano. Sí. Y la gente lo sabe, tú lo sabes, quien nos escucha sabe que los homicidios, no hay una relación de reducción entre la violencia, por ejemplo, la violencia homicida, con el despliegue militar. No la hay. Y de hecho está sucediendo, Ricardo, que en las encuestas de opinión hoy mismo crece la reprobación de las medidas relacionadas del manejo de la seguridad pública, Sí. pero no se afecta, esto es otra contradicción, no se afecta la percepción respecto a esta intervención militar. ¿Qué quiere decir? Ojo, que la intervención militar está siendo montada en otra lógica diferente a lo que es en estricto sentido los resultados en materia de seguridad. Por increíble que parezca, lo que estamos diciendo es que el presidente ha tomado una ruta y la gente evalúa a estas instituciones militares y a la Guardia Nacional positivamente, aunque al mismo tiempo la mayor parte de la gente en múltiples encuestas repruebe el manejo de la seguridad pública. Entonces es una pregunta en la que nosotros trabajamos, porque este máximo histórico de despliegue militar no está relacionado con la eficacia en materia de reducción de las violencias. Y este máximo histórico de despliegue militar ya invade otras áreas, Ricardo. Sí. Por ejemplo, el Banco de Bienestar, construidas ya 140 Sucursales. Estarán entregando 2.700 para el 2021, según un reporte que publicó El Economista, El Economista. Pero más allá todavía, Ricardo, la Banca de Bienestar tiene a su cargo las becas de educación básica, educación media superior y superior, las pensiones para personas adultas mayores, para personas con discapacidad, el programa Sembrando Vida, la reconstrucción para la vivienda. Está entregando el presidente a las Fuerzas Armadas el control sobre el flujo de recursos que tienen que ver con programas sociales. Nada de esto, Ricardo, nada de esto está en la Constitución, nada de esto está en las tareas originales de las Fuerzas Armadas. Esta es una decisión presidencial que no pasa por ninguna revisión, en donde el Congreso de la Unión no está cuestionando. Repito, sí se está revisando la constitucionalidad de estas leyes en la Corte, pero el presidente sigue su ruta y la lleva, Ricardo, a un ritmo inusitado de crecimiento en el despliegue militar. Está en esa manera México utilizando todo lo que le queda en términos de uso de la fuerza para contener una crisis de violencia que aún hoy, en este momento, sigue adelante, Ricardo. Desde luego tú no tienes una bola de cristal, ni quienes hicieron este programa, pero sí puedo suponer que hay una perspectiva. Tú hablabas de una ruta, y yo te plantearía si esta ruta ya es inevitable, esta militarización del país, en donde los soldados igual construyen aeropuertos, que trenes, y que son ahora banqueros sí, operadores de un sistema bancario popular, por llamarlo de alguna manera, y al mismo tiempo se descuida el cuore del cuore, que dirían los clásicos, que es el tema de seguridad. ¿Esta ruta ya es inevitable, o por la vía legal o por no sé qué vía se podría evitar seguir en que pareciera un suicidio colectivo? En los hechos, Ricardo, en la práctica parece inevitable, pero no solo por la responsabilidad de este régimen.
El presidente López Obrador encontró ya esta ruta. Va un ejemplo. En el sexenio de Peña se detuvo el crecimiento de la Policía Federal y se multiplicó el crecimiento de la Policía Militar. Es algo de lo que se habla poco o nada, pero nuestros reportes, que la gente puede encontrar en el portal seguridadviacivil.ibero.mx, nuestros reportes dejan muy en claro que esta es una historia que, repito, Calderón la hace explotar con un crecimiento en aquel momento inusitado también, de intervención militar. Peña lo continúa y el presidente López Obrador lo lleva a lo que nosotros entendemos como la fase superior. Hoy para el presidente López Obrador no existe distinción ya, por ejemplo, entre las tareas policiales y las tareas militares. Para este presidente son lo mismo. Así que si me preguntas hipótesis a futuro, en términos prácticos yo veo esto incontenible, pero no porque sea una decisión solo del presidente López Obrador, sino porque el Estado mexicano ha capitulado, está en proceso de capitulación civil frente a la seguridad y las violencias, entregando el control de la política de seguridad de manera acelerada a las autoridades militares. Es una decisión de Estado que involucra al menos a las 3 últimas presidencias y que no ha creado un Congreso de la Unión que diga por ahí no, solo quedándonos la Corte, habiendo invalidado la Ley de Seguridad Interior, pero con una fuerza insuficiente de la Corte misma para parar este embate militarizador, digamos, de militarización y de militarismo en el país. Maestro Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, como siempre, muy aleccionador y muy grato escucharte, aunque se trate de estos temas y de estas advertencias estremecedoras sobre lo que nos está pasando en esta área sensibilísima y fundamental de la vida cotidiana del país, Ernesto. Espero que podamos seguir hablando, Ricardo, porque hay un silencio escandaloso respecto a este fenómeno. Muchísimas gracias, Ricardo. Te mando un abrazo. Gracias, maestro. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.